Ella decía simplemente que no se encontraba bien. Nada específico. Nada alarmante. Y quizá ese fue el mayor error. Porque la verdad es que la mayoría de las historias de enfermedades graves no empiezan con un dolor intenso o escenas dramáticas. Empiezan con frases sencillas, casi descartables. Es solo cansancio. Será el estrés. Pensé que no era nada. En el caso de Cindy, todo parecía normal. Los análisis normales lo confirmaban. Los médicos insistían. La gente de su alrededor la tranquilizaba, solo que su cuerpo contaba otra historia, una que nadie quiso escuchar durante demasiado tiempo. Este vídeo no es sobre el linfoma de Hodgkin en sí, es sobre lo que ocurre cuando el diagnóstico es tardío, cuando los síntomas se ignoran, cuando nadie tiene respuestas y empiezas a dudar de ti misma. Tal vez nunca hayas pasado por algo así, o tal vez estés pasando por ello ahora, sin saberlo. La cuestión es, ¿y si el problema no es una exageración, sino un retraso? Mi nombre es Cindy. Tengo 48 años y vivo en Nueva York. Me levantaba temprano, me quejaba del despertador, desayunaba un poco en modo automático y salía a resolver la vida como hace todo el mundo. Trabajo, mensajes atrasados, pequeñas preocupaciones, ese cansancio constante que normalizamos sin pensar mucho. Todo parecía normal. Siempre he sido un poco ansiosa, del tipo que intenta racionalizarlo todo, así que cualquier molestia se convertía en estrés, falta de sueño o cosas de la cabeza. Realmente pensé que no era nada. No sabía qué estaba pasando y, sinceramente, ni siquiera sentía que necesitara saberlo. Mi vida seguía, sencilla, organizada, sin grandes sobresaltos. Hoy, mirando atrás, nunca olvidaré aquel día en que me di cuenta de que esa normalidad era más frágil de lo que imaginaba, aún sin entender todavía el motivo. Mi rutina era previsible y, en cierto modo, segura. Gimnasio cuando podía, comida improvisada, risas con amigos, planes pequeños para el fin de semana, nada fuera de lo común, nada que levantara sospechas. Confiaba mucho en mi cuerpo, tal vez demasiado. Si algo no dolía de verdad, lo ignoraba. Los síntomas ignorados siempre formaron parte de mi forma práctica de lidiar con la vida. Pensaba, si fuera grave, lo sabría. Los análisis normales, incluso antes de existir de hecho, ya representaban un alivio en mi cabeza. Era como si la ausencia de señales evidentes fuera la prueba de que todo estaba bien. La enfermedad grave era algo lejano, casi abstracto, que les pasaba a otras personas, en otras historias. Yo era esa persona que aconsejaba a los demás no crear problemas donde no lo sabía. Relájate. Ya se pasará. No busques 3 pies al gato. Cuando alguien hablaba de un diagnóstico tardío, yo lo escuchaba como quien oye una historia que no tiene nada que ver con su propia vida. No era frialdad, era un exceso de confianza en la idea de control. Todo parecía demasiado normal como para cuestionarlo. Seguía viviendo con la enfermedad grave fuera de mi campo de visión, como si fuera un tema prohibido. Cuando alguien preguntaba cómo estaba, la respuesta salía sola. Estoy bien, solo cansada. Ahí terminaba todo. No estaba preparada para cuestionar ese bien automático, ni para admitir que algo iba mal. Aunque una sensación extraña empezara a asomar levemente, de forma casi imperceptible. Mi familia me veía como alguien fuerte, independiente, que siempre podía con todo. Y cuando ocupas ese papel, es difícil salir de él. No quería preocupar a nadie, ni parecer frágil, así que cualquier cosa fuera de lo común se minimizaba. Será el estrés. Es solo una racha. Realmente pensé que no era nada. Esa normalidad frágil se sostenía sobre frases hechas, comparaciones con personas que parecían estar peor, y esa creencia silenciosa de que, si fuera serio, alguien ya se habría dado cuenta. Yo no sabía qué estaba pasando y, en cierto modo, nadie me creyó ni siquiera cuando yo misma empecé a desconfiar, aunque fuera muy en el fondo. Hay algo extraño en vivir sin darte cuenta de que ya estás al principio de un camino de tratamiento que aún no ha sido anunciado. Crees que simplemente estás viviendo, pero en realidad te estás despidiendo de una versión de ti misma sin saberlo. Mi vida cambió antes incluso de que yo entendiera que estaba cambiando. Todo parecía normal, insistiendo en esa apariencia de estabilidad. Yo seguía como quien camina sobre hielo fino creyendo que es suelo firme. No había drama, no había un miedo explícito, solo una confianza silenciosa en que el cuerpo siempre se recupera. Y esa confianza, hoy lo sé, también te ciega. Nunca fui de las que corre al médico por cualquier cosa, así que eso reforzaba la idea de que todo estaba bajo control. La falta de respuestas aún no me molestaba porque ni siquiera hacía preguntas. Nadie tenía respuestas porque nadie estaba buscando. Los análisis normales aún no formaban parte de la historia, pero la fe en ellos ya existía. Era como si me dijera a mí misma que, cuando fuera necesario, la medicina lo resolvería rápido. No estaba preparada para descubrir que la realidad no siempre funciona así. Aún así, seguía viviendo, riendo, haciendo planes,
sin saber que aquella versión de mí ya se estaba quedando atrás. Hoy, cuando pienso en aquel comienzo, no siento rabia por quien era. Siento una especie de compasión silenciosa. Hacía lo mejor que podía con lo que sabía. La mayoría de la gente vive exactamente así, creyendo que todo parece normal hasta el día en que deja de parecerlo. No sabía qué estaba pasando, pero tampoco sabía que pronto tendría que aprender a escuchar a mi cuerpo de una forma mucho más atenta. Algo iba mal, aún sin nombre, aún sin forma, escondido en los detalles del día a día. Y aún sin darme cuenta, ya estaba entrando en una historia que empezaría a exigir de mí más de lo que jamás imaginé. Al principio fueron cosas tan pequeñas que casi me da vergüenza contarlas. Un cansancio diferente, que no mejoraba ni después de dormir bien. Una sensación extraña en el cuerpo, difícil de explicar, como si siempre fuera un paso por detrás de mí misma. Decía que era la rutina, la ansiedad, falta de vitaminas, cualquier cosa que sonara lógica. Síntomas ignorados, uno tras otro, porque nada parecía lo suficientemente grave como para detener mi vida. No sabía qué estaba pasando, y honestamente prefería no saberlo. Todo parecía normal a ojos de quien miraba desde fuera, y eso me hacía dudar de cualquier sensación interna que dijera lo contrario. Cuando decidí investigar, fue más para confirmar que todo estaba bien que por un miedo real. La primera consulta fue rápida, objetiva, casi mecánica. Relaté lo que sentía y escuché que probablemente era estrés. Salí aliviada. Pensé que no era nada. Me hice algunas pruebas y cuando llegaron los resultados, estaban todos dentro de lo esperado. Los análisis normales siempre tienen un efecto casi mágico. Silencian cualquier duda. Quería creer en ellos más que en mi propio cuerpo. Nadie tenía respuestas porque, teóricamente, no había preguntas relevantes. Y así seguí, intentando encajar mi malestar en explicaciones que no me convencían del todo, pero que todos aceptaban. Solo que las señales no se fueron. Al contrario, empezaron a repetirse, a cambiar de forma, a aparecer en momentos aleatorios. No era un dolor claro. No era algo que pudieras señalar y decir: es aquí. Era una sensación continua de que algo no iba bien. Volví al médico, luego a otro. Conté la misma historia con palabras diferentes, intentando ser más clara, más convincente. A cambio, escuché variaciones de la misma respuesta. Ansiedad, hormonas, rutina pesada. Cada nuevo intento venía acompañado de una nueva invalidación, y eso cansa más que cualquier síntoma físico. Empecé a sentirme exagerada, dramática, casi impertinente. Al fin y al cabo, los análisis normales estaban ahí, fríos, objetivos, diciendo que estaba sana. Cuando insistía, venía esa mirada que mezcla prisa con incredulidad. Nadie me creyó de la forma en que yo necesitaba. Y lo peor es que, poco a poco, yo misma empecé a no creerme. Pensaba, tal vez sí sea cosa de mi cabeza. Tal vez esté creando un problema donde no lo hay. Esa duda constante me fue desgastando por dentro, porque vivir sin respuestas también es una forma silenciosa de sufrimiento. Hubo una etapa en la que prácticamente desistí de buscar ayuda. Siempre era el mismo ciclo: consulta, expectativa, análisis normales, frustración, una sensación de estancamiento como si estuviera atrapada en un pasillo sin puertas. Seguía viviendo con una enfermedad grave aún sin diagnóstico, pero ya presente en mi rutina de una forma invisible. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que algo no encajaba. Aún así, seguía funcionando, trabajando, sonriendo, cumpliendo con mis papeles, mientras por dentro crecía una inquietud difícil de explicar. Lo más extraño es que, para los que estaban fuera, yo parecía sana. Eso crea un conflicto enorme, porque cuando todo parece normal, cualquier queja suena exagerada, y cuando nadie valida lo que sientes, empiezas a encogerte. Me sentía sola en esa búsqueda de respuestas, como si estuviera luchando contra algo que no tenía nombre. Nadie tenía respuestas, y al mismo tiempo, parecía no haber urgencia por encontrarlas. Esa combinación es cruel, porque te hace dudar de tu propia percepción. A pesar de todo, algo en mí no dejaba que aquello muriera. Era una molestia persistente, casi tosuda, que me decía que debía continuar. No lo sabía aún, pero ese sería el inicio real de mi lucha contra una enfermedad grave. Cada síntoma ignorado, cada consulta frustrante, cada análisis normal me estaba empujando, despacio, hacia un punto de no retorno. Y aunque todo parecía aún bajo control, había una sensación silenciosa de que aquella historia estaba lejos de terminar ahí. Al principio, intenté fingir que no pasaba nada, pero llegó un punto en que fue imposible ignorarlo. Las señales empezaron a cambiar de intensidad, de frecuencia, de lugar. Ya no era solo cansancio o una sensación vaga. Era algo que aparecía de la nada y se iba sin explicación, dejando un rastro de confusión. Aún intentaba mantener la calma, sin pánico, sin drama, diciéndome a mí misma que debía de estar exagerando. Aún así, en el fondo, la idea de que algo iba mal ya no sonaba tan absurda. No sabía qué estaba pasando, pero ya tampoco podía actuar como si nada estuviera fuera de lugar. En una de las consultas, finalmente surgió una explicación que parecía tener sentido. El médico habló con seguridad, usó términos técnicos, señaló causas plausibles. Aquello me dio un alivio inmediato.
Era como si alguien hubiera organizado el caos en frases bien estructuradas. Salí de allí más ligera, casi feliz. Pensé, ya está, ahora está resuelto. Pensé que no era nada serio, solo un desajuste temporal. Por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila, creyendo que había encontrado el final real de aquella historia extraña que se venía arrastrando. Durante un tiempo, todo parecía confirmar esa falsa resolución. Los síntomas disminuyeron un poco, la rutina volvió a fluir, y empecé a recuperar la confianza en mi cuerpo. Le decía a la gente que todo estaba bajo control, que finalmente habían descubierto que era. Mi vida cambió en aquel momento, pero cambió para mejor, al menos según mi percepción. Era un alivio que se extendía a las pequeñas cosas, planes retomados, risas más espontáneas, menos miedo al futuro. Creía de verdad que lo peor había pasado, solo que esa buena sensación empezó a agrietarse despacio. Una señal aquí, otra allá, casi tímidas, pero persistentes. Nada lo suficientemente intenso como para sonar a emergencia, pero demasiado frecuente para ser coincidencia. Intentaba justificarlo. La recuperación no es lineal, decían, y yo quería creerlo. Al fin y al cabo, los análisis normales seguían llegando, reforzando la idea de que estaba en el camino correcto. Cada resultado OK funcionaba como un anestésico momentáneo, acallando la inquietud que insistía en volver. La confusión emocional creció sin llegar a ser pánico. Era más una sensación de desajuste, como si la explicación que había recibido no encajara perfectamente con la experiencia real. Me preguntaba si era impaciencia, si estaba esperando demasiado de una mejoría que debía ser gradual. Nadie tenía respuestas nuevas, pero tampoco nadie parecía preocupado, y eso creaba un contraste extraño entre lo que sentía y lo que me decían. Todo parecía normal de nuevo, al menos sobre el papel. Me sorprendí repitiendo frases que había oído. Es así, lleva tiempo, el cuerpo tarda en responder. Me lo decía a mí misma y a los demás, casi como un mantra. Al mismo tiempo, algo en mí se resistía. No era miedo declarado. Era una duda silenciosa. No estaba preparada para admitir que aquella respuesta tan convincente tal vez fuera solo una pausa, no un desenlace. Aún así, seguía adelante, intentando encajar mi vivencia dentro de aquella explicación prestada. Hoy entiendo que esa falsa resolución fue una de las partes más traicioneras de todo, porque engaña al cerebro, da la esperanza suficiente para bajar la guardia. Nunca olvidaré aquel día en que pensé, con absoluta certeza, que todo se había resuelto. Fue cuando todo cambió, aunque yo aún no lo supiera. La sensación de alivio era real, pero lo que venía después ya se estaba formando, silencioso, esperando el momento adecuado para revelarse. El día del diagnóstico no llegó con sirenas, ni con música dramática. Llegó como cualquier otra cita marcada en la agenda, de esas que crees que vas a resolver rápido para volver a casa pensando en qué vas a hacer para cenar. Me senté en la silla, escuché palabras dichas con un cuidado excesivo y, por unos segundos, no entendí nada. Linfoma, Hodgkin, diagnóstico tardío. Las frases venían seguidas, pero parecía que no se conectaban. No estaba preparada para aquello. Nunca olvidaré aquel día, no por el impacto inmediato, sino por la extrañeza de seguir respirando mientras todo por dentro cambiaba de sitio. La reacción no fue el llanto, no fue la desesperación, fue un silencio interno difícil de explicar. Escuchaba, asentía con la cabeza, hacía preguntas prácticas como si estuviera hablando de la vida de otra persona. No sabía qué estaba pasando emocionalmente, solo sabía que mi vida cambió allí, en aquella sala. Todo parecía normal alrededor, el médico hablando con calma, el ordenador encendido, la puerta entreabierta, pero ya nada era normal dentro de mí. Fue cuando todo cambió, incluso sin un gran gesto, sin una frase épica, sin una escena memorable. Contárselo a la familia fue aún más extraño. Pronunciaba las palabras como quien lee un informe, intentando mantener la voz firme. Ellos reaccionaron de formas diferentes. Silencio, preguntas rápidas, intentos de tranquilizarme que sonaban más bien a ruegos para sí mismos. Nadie sabía exactamente qué decir, y yo tampoco. No hubo gritos, ni desmayos, ni un drama exagerado. Solo esa sensación pesada de que algo grande había entrado en nuestra vida sin pedir permiso. Los miraba y pensaba. No estaba preparada para ser el motivo de ese miedo en los ojos de quienes amo. En algún momento, alguien preguntó cómo me sentía, y no supe responder. Aún estaba intentando entender qué significaba vivir con una enfermedad grave. La palabra tratamiento empezó a aparecer con frecuencia, pero parecía demasiado abstracta. Camino del tratamiento sonaba a algo lejano, casi teórico. Yo aún estaba atrapada en el impacto silencioso de la hora. Los análisis normales del pasado pasaron por mi cabeza como una película rápida, junto con todos los síntomas ignorados. Todas las veces que pensé que no era nada. Lo más extraño es que, por fuera, parecía tranquila. Hablaba de los siguientes pasos.
de consultas, de plazos. Por dentro, había una especie de desconexión, como si mi cuerpo estuviera allí, pero mi mente hubiera dado un paso atrás para protegerse. Nadie me creyó cuando dije que estaba bien, pero tampoco nadie insistió mucho. Era difícil incluso para mí entender qué significaba todo aquello. Solo sabía que algo iba mal desde hacía mucho tiempo, y finalmente tenía un nombre. Aquel día, me fui a casa e intenté seguir con la rutina. Comí algo, respondí mensajes, me duché. Todo parecía absurdamente común para alguien que acababa de recibir un diagnóstico así. Nunca olvidaré la sensación de mirarme al espejo y ver a la misma persona de siempre, aún sabiendo que yo ya no era la misma. La vida tras el diagnóstico empezó ahí, no con grandes decisiones, sino con pequeños gestos automáticos, casi mecánicos. No hubo promesa de fuerza, ni discurso motivacional. Hubo solo un acuerdo silencioso conmigo misma de continuar, aún sin saber cómo. No sabía qué estaba pasando emocionalmente, pero sabía que aquella noticia no terminaba allí, no cerraba un ciclo. Habría algo mucho mayor, y sin darme cuenta del todo, estaba a punto de entrar en la parte más larga, confusa y transformadora de toda esta historia. Después del diagnóstico, pensé que las cosas seguirían una línea lógica. Primero el impacto, luego el plan, luego la ejecución. Pero no fue nada de eso. Fue confuso, fragmentado, lleno de idas y venidas. El camino del tratamiento no empezó con claridad, empezó con miedo. Miedo a despertarse y sentir algo nuevo. Miedo a cada prueba. Miedo a cada silencio. Pasé a vivir en un estado de alerta constante, como si algo pudiera salir mal en cualquier momento. Incluso cuando todo parecía bajo control, la sensación de amenaza no se iba. Vivir con una enfermedad grave es aprender que el cuerpo se convierte en un territorio inestable, y eso te afecta a la cabeza de una forma profunda. Hubo días en los que me sentía fuerte, casi confiada. Pensaba, puedo con esto, solo hay que seguir el protocolo, hacer lo que hay que hacer. Y hubo días en los que levantarme de la cama parecía un desafío emocional gigante. No era solo el cuerpo el que se cansaba, era la mente. La culpa empezó a aparecer en momentos extraños. Culpa por no haber insistido antes, por haber creído cuando decían que todo estaba bien, por haber aceptado análisis normales como respuesta final. Revivía los síntomas ignorados como si pudiera cambiar el pasado solo con pensar en ellos con más atención. La falta de linealidad se convirtió en la norma. Un día bueno no garantizaba nada sobre el día siguiente. Una prueba positiva traía alivio, pero también miedo a la siguiente. Aprendí rápido que la vida tras el diagnóstico no sigue una lógica de progreso constante. Va en zigzag, avanza, retrocede, se estanca. A veces parece que estás mejorando y de repente algo te empuja hacia atrás. Y eso confunde, porque nos enseñan a esperar una evolución, una solución, un final feliz. Aquí no hay manual. Lo psicológico se va moldeando con el impacto. Pasé a observarme más, tal vez demasiado. Cualquier señal diferente se convertía en alerta. Cualquier cansancio se interpretaba como una amenaza. Ya no sabía separar qué era efecto del tratamiento, qué era miedo, qué era real. Nadie tenía respuestas exactas, y esa incertidumbre constante desgasta. Nadie me creyó cuando decía que estaba cansada, sin motivo, pero esta vez ya no intentaba convencer tanto. Estaba aprendiendo, poco a poco, a confiar más en mi percepción que en la validación externa. Mi identidad empezó a resquebrajarse en capas. Seguía siendo yo, pero también era alguien en tratamiento. Alguien que necesitaba cuidados. Alguien que no tenía el control total de su propio tiempo. Eso afecta a la autoestima, a la autonomía, a la forma en que te ves en el mundo. Me ponía fuerte un día y frágil al siguiente, sin entender bien cuál de las versiones era la verdadera. Tal vez todas lo eran. Vivir con una enfermedad grave es eso, cargar con versiones contradictorias de ti misma al mismo tiempo. El miedo no desaparece, cambia de forma. Al principio era miedo a lo desconocido, después miedo a la recaída, miedo a que no funcionara, miedo a crear demasiadas esperanzas. Sonreía en algunas etapas, pero siempre con un fondo de cautela. La sensación de seguridad plena simplemente ya no existía. Mi vida cambió de forma irreversible, aunque por fuera pareciera la misma persona. La reconstrucción no era heroica, era imperfecta, lenta, llena de fallos. Con el tiempo, me di cuenta de que no podía esperar a volver a la normalidad. Lo normal se había quedado atrás. Lo que existía ahora era una nueva forma de existir, aún en construcción. No sabía a dónde me llevaría aquello, ni quién sería yo al final. Solo sabía que seguir adelante exigía aceptar la incomodidad, la incertidumbre y los propios límites. Y aun cuando creía haberlo entendido todo, algo nuevo surgía para recordarme que esta historia aún estaba en movimiento. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo estoy, todavía dudo antes de responder. No porque quiera ocultar algo, sino porque la respuesta nunca es sencilla. Vivir con una enfermedad grave me enseñó que estar bien y no estarlo pueden coexistir en el mismo día, a veces en la misma hora. Sigo viviendo, haciendo planes pequeños,
riendo cuando puedo, cansándome cuando hace falta. La vida tras el diagnóstico no se convirtió en una historia de superación lineal, se convirtió en un territorio abierto, por donde camino con más cuidado. Ya no sé responder en automático, porque aprendí que todo parecía normal, hasta que dejó de parecerlo. Cargo con una conciencia que antes no existía, una atención constante a las señales del cuerpo, al silencio entre una prueba y otra, a las pausas que la vida me impone. Aún recuerdo cuando decía, pensé que no era nada, con tanta convicción. Hoy, esa frase ha cobrado otro peso, no como culpa pura, sino como recordatorio de que hice lo que sabía hacer en aquel momento. No estaba preparada para entenderlo todo antes, y quizá nadie lo esté. Esa verdad no resuelve nada, pero alivia un poco. A veces echo de menos a la persona que era antes de todo esto, la ligereza, la despreocupación, la certeza ingenua de que el futuro estaba garantizado. Al mismo tiempo, hay una versión de mí ahora que ve cosas que antes pasaban desapercibidas. No es idealización. Es una constatación. La lucha contra la enfermedad grave no me ha convertido en alguien mejor todo el tiempo, pero me ha hecho más consciente, más realista, quizá más humana. Aún convivo con el miedo, solo que ya no grita tanto. Camina a mi lado, silencioso, recordándome que nada es definitivo. Los análisis normales hoy no significan paz absoluta, significan solo un intervalo, y he aprendido a respetar esos intervalos sin intentar darles un significado mayor del que tienen. Nadie tiene respuestas completas, y eso dejó de ser indignante para convertirse en parte de la experiencia. Cuando pienso en el diagnóstico tardío, no pienso solo en la enfermedad, pienso en todo el recorrido emocional hasta llegar allí, en los síntomas ignorados, en las veces en que nadie me creyó, en los intentos de explicación que no cuadraban. Todo eso forma parte de la historia, aunque no aparezca en los informes médicos. Mi vida cambió, pero no de una forma que se pueda explicar en pocas palabras. Cambió por dentro, en los detalles, en la forma en que me escucho. No sé cómo termina esto, no sé si este camino del tratamiento tendrá un punto final claro, o si se transformará en algo que cargue conmigo durante mucho tiempo. Lo que sí sé es cómo es vivir dentro de esto ahora, con dudas, con pausas, con pequeñas victorias que no caben en frases motivacionales. Sigo adelante sin promesas, sin finales cerrados, simplemente intentando existir de la forma más honesta posible, y quizá solo sea eso. No una lección, no una moraleja, no una conclusión bonita, solo la realidad de seguir viviendo después de entender que el control era, en parte, una ilusión. El resto aún se está escribiendo.